Recuerda, Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Bienvenidos! Como bien dijimos, el tema de hoy es Mi casa es tu casa. Y el tema que voy a tratar el día de hoy es la hospitalidad en tiempos de individualismo. La hospitalidad, pero vista desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del Señor. Solo para ir adelantando y para que lo puedan ir buscando y tenerlo ahí a mano, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 13. Yo voy a leer la NTV, pero más adelante. ¿Y por qué la hospitalidad? Y tal vez un poco es buscar en este tiempo paradójico, donde vivimos cada vez más en lugares cerrados, donde vivimos cada vez más con muros más altos, buscando nuestra seguridad tal vez, buscando nuestra privacidad, como sociedad hablo, ¿no? No como iglesia. Y en un tiempo donde seguramente tecnológicamente es donde más comunicados estamos, ¿no? Tenemos muchas maneras de comunicarnos. Yo a veces, o si no me comunican o me mandan un WhatsApp, me escriben por Facebook o me escriben por Instagram, ya no saben por dónde. Antes era solo el correo o una llamada. Y ahora me mandan un mensajito, ¿te puedo llamar? O sea, y estás usando el teléfono, llámame. O sea. Pero de alguna manera también estamos emocionalmente muy desconectados. Las redes sociales creo que hacen un trabajo para mantener esa individualidad donde subimos o mostramos lo que queremos mostrar realmente, donde tal vez tenemos una fachada que no es la real a veces, donde mostramos siempre nuestro lado bonito de la vida y no nuestras o los momentos tristes o los momentos no tan bonitos, ¿no? Y como sociedad hoy vivimos en comunidades tal vez cada vez más vacías, donde no hay contacto, donde incluso en las redes sociales tenemos miles y miles de contactos a veces, pero ¿cuántos realmente de ellos realmente son amigos? ¿O realmente son personas cercanas? ¿O cuántos de esos tal vez miles de contactos son importantes para mí? Y es triste decirlo, ¿no? ¿O cuántos de ellos, o para cuántos de ellos nosotros somos importantes para ellos? Yo acabo de pasar mi cumpleaños y claro, ahí es un momento donde uno se siente importante, ¿no? Porque recibe un montón de llamadas, un montón de mensajitos. Pero si yo me pongo a ver las redes sociales y los contactos que tengo con las versus las cantidades de mensajes, o sea, digo, ya es el 1% capaz. O sea, hay un montón de gente que les decimos amigos o que los tenemos en contactos porque tal vez hablamos una vez o una vez hace incluso más de un año. En el último año, ¿cuántas veces has tenido contacto real, no virtual, con muchas de las personas que tienes en tus redes sociales? Hoy vengo de un pueblo, yo digo mi pueblo, mi esposa la primera vez que lo conoció dijo, pero esto no es un pueblo. Yo vengo de una ciudad pequeña de Argentina y claro, cuando yo dejé esa ciudad para ir a la universidad allá por el 93, no hagan las cuentas de la edad. Claro, tenía 150.000 habitantes, el año pasado estuve de nuevo de visita, había crecido, ya la veía con casi 350.000 habitantes. Y sigue teniendo ese aire, ¿no? de pueblo, de que todo el mundo se conoce. Ah, ¿sos Gaitán? ¿De qué Gaitán? ¿No? O mencionaba a mi tío o a mi papá. Pero hoy acá en ciudades grandes ya no te pasa. Y casi incluso dentro de tus comunidades, dentro de tus vecinos, ¿no? los cercanos, ¿cuánto contacto tenemos?
en el año 2013, nos mudamos cuando ya compramos la casa con mi esposa. Y claro, yo le digo, vamos a presentarnos con los vecinos. Y Cris, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Entró a sudar así como que, claro, sí, porque vamos a ser vecinos, somos 5 casas. O sea, los otros 4 vecinos vamos a estar, qué sé yo, tal vez de por vida. Y tenemos que conocernos. O sea, yo sentía esa necesidad. Llámeme pueblerino, pero... y claro, y Cris medio que ahí, bueno, andamos solos. Y claro, yo dije, bueno, pucha, mi esposa, bueno. Voy así, toco timbre y desde el primero al último fue como que, qué incómodo. O sea, vino este argentino acá a saludarnos que es el vecino nuevo, ¿qué me importa por poco? O sea, y yo venía a presentarme. Con algunos llegamos a tener bonitas relaciones con nuestros vecinos y con otros no tanto, porque vivimos encerrados en nuestras paredes, ¿no? Y no ese es el llamado que nos hace el Señor, ahora como vamos a ver en Romanos. O sea, como reflexión yo les quiero dejar la primera. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez abriste tu casa, no por compromiso, sino por compasión, a tus vecinos, a alguien conocido o a alguien desconocido? A veces nos toca timbre tanta gente que por ahí pidiendo ayuda y no puedo, no te conozco. No le decimos eso, ¿no? Pero ahora estoy ocupado, ahora no tengo tiempo. La cultura justamente de hoy, la sociedad vive una cultura individualista, la privacidad, la autosuficiencia. Creo que parte de esto también tiene que ver la pandemia. Nos dimos cuenta que no necesitamos tanto del otro. Sobrevivimos encerrados en nuestras propias casas sin la necesidad del contacto estrecho, como decían, ¿no? Ahí aprendimos esa palabra del contacto estrecho. Y nos acostumbramos un poco a eso. Hoy podemos pasar todo un fin de semana entero. Yo hablo a veces con mis amigos y ¿qué hiciste el fin de semana? No, me pegué una maratón de no sé qué serie en Netflix y no salí de casa. Y cuando eso antes era impensable, ¿no? Al que menos ibas al cine, ibas a pasear a algún lado, a comer, a cenar, a comer una pizza, aunque sea. Pero ahora es como que es más normal estar encerrados, ¿no? Fíjense lo que nos dice el Señor con respecto a esto en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Acá lo podemos separar en 2 partes. La primera parte que dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Y cuando habla de los hijos de Dios está hablando de nuestros hermanos en Cristo. Y la segunda parte dice, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta simple oración que parece, pero cuánta enseñanza que nos puede dejar. Esta es una invitación que el día de hoy, esto lo estaba haciendo Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma. Y hay que poner en contexto, en ese momento la iglesia de Roma, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, donde dominaba el imperio romano, donde el cristianismo estaba proscripto y donde si te encontraban reuniéndote en una reunión cristiana, ibas a la muerte directamente. Y el apóstol Pablo les estaba mandando a ayudar a los hijos de Dios, ¿no? Y estar dispuestos siempre a brindar hospitalidad. Es una invitación en ese momento contracultural, porque en ese momento si vos hacías esto peligraba tu vida y la de tu familia. Y hoy en día sigue siendo contracultural, porque hoy en día la sociedad nos lleva a ser cada vez más individualistas, cada vez más a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestras redes sociales. Hoy podemos ver una familia cenando o almorzando en un restaurante, supongamos una familia de adolescentes que ya tienen celulares y 3 o 4 viendo su celular, no conversando entre ellos.
Y después los padres se preguntan, tal vez, en alguna urgencia o alguna emergencia que pasa en los hijos, es que yo no sabía esto de mi hijo. Pero es que ¿cuándo hablabas con tu hijo? Porque si cuando no estabas trabajando y estabas almorzando, estabas metido de cabeza al teléfono, obvio que no conocías a tus hijos. Si tus hijos probablemente no te conozcan tampoco, o te conocen desde ese lado. El papá ocupado, el papá enojado, el papá que le importa más el trabajo que el propio hijo. Pero vayamos a ver el texto, ¿no? La primera parte dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. ¿Ustedes ven algún condicional? Es casi una orden, ¿no? Es una sugerencia. Estén listos. El capítulo 12 justamente de Romanos es una guía práctica de cómo vivir la vida cristiana transformada por la misericordia de Dios. Esto no era normal. Esto no era lo habitual en la sociedad romana del siglo I. 20 siglos después sigue siendo anormal. Sigue siendo algo que si no hemos sido o no hemos vivido una transformación por la gracia del Señor, es raro que pase. Ya no se trata solo de fe, ya no se trata solo de palabras, sino que se trata de acciones concretas. Eso es lo que nos pide el Señor, de cómo tenemos que vivir una vida cristiana. Y la hospitalidad es una de ellas. Aquí Pablo nos habla de estar listos para ayudar. Es decir, una disposición activa y no pasiva. Estar listos, preparados. Yo les contaba en el primer culto que el año pasado habíamos programado en la otra iglesia, habíamos programado una campaña donde se había invitado a un pastor peruano. Y estaba todo listo. Cuando en el equipo ministerial dijimos, bueno, va a venir tal pastor, hay que buscarle hospedaje, ¿no? Y ahí salió un hermano, dijo, sí, yo primerito. Y súper lindo, y él siempre es hospedador, digamos, ¿no? Entonces, listo, nos olvidamos, ya eso está, check. En la semana antes o a días de que llegara el pastor, este hermano tuvo una urgencia familiar, tuvo que viajar a la costa y ya no había dónde hospedarle al pastor. Y empezamos a buscar y como que no había y nada, con mi esposa nos miramos así como que tenemos ahí un cuarto y le decíamos al pastor, es el cuarto de juego de las nenas, está llena de peluches, lleno de muñecas, lleno de juguetes, el piso de goma, tuvimos que sacar, hay que armar la cama, pero si eso no es molestia, nosotros los podemos hospedar. No estábamos listos, tal vez, pero teníamos tal vez este corazón dispuestos para recibir a alguien. Y les puedo adelantar, porque eso lo vamos a hablar más adelante en el sermón, nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no?, a quién estábamos recibiendo. Y claro, él venía para predicar 3 días en la República, pero a nosotros nos predicó 3 días completos, prácticamente. 24 horas en mi casa, el conversar con él, cafés interminables, que ya decíamos, mirábamos la hora de golpe y no nos vamos a dormir, porque ya nos quedan 4 horas nomás. O sea, una bendición increíble el haber podido hospedar a este pastor. En el versículo podemos ver que habla principalmente de los hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando digo de los hijos de Dios, hablamos de nuestros hermanos en la fe. Y a mí me gusta llamarlos mis hermanos de sangre también. En algún momento, esto lo dije por primera vez en un grupo de jóvenes, y enseguida me salieron diciendo, no, pastor, está equivocado. No, ellos en todo caso serán hermanos adoptivos, pero hermanos de sangre, soy acá con mi hermano, pero... Y yo les decía, pero por la sangre de Cristo fuimos redimidos. Entonces somos hermanos en sangre. Y la palabra nos dice que somos coherederos del Señor Jesucristo. ¿Qué quién es? El Hijo del Señor. Somos hermanos de sangre.
Y esto es lo que le decía Pablo a la iglesia de Roma, nuestros hermanos, la familia espiritual. Y en la familia espiritual no hay espacio para la indiferencia. Si en la familia, ¿no?, biológica, vamos a llamar, no hay espacio para la indiferencia, para bien o para mal, pero nunca se es indiferente. En la familia espiritual tampoco podemos ser indiferentes. Si uno sufre, otro sufre. Si uno se alegra, otro está pasando un momento de honra, el resto se alegra. Y fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y tal vez podamos tener un hermano que no conozcamos, pero es hermano. ¿Sí? Y tenemos que condolernos con nuestros hermanos y alegrarnos con nuestros hermanos. A veces creo que nos cuesta más el alegrarnos que el condolernos. A veces sí, obviamente, cuando un hermano de esta familia de familia tiene alguna desgracia o una pérdida familiar, vamos al velorio y nos condolemos y estamos, los abrazamos y el hermano encuentra consuelo en nuestra sola presencia. No hace falta que digamos nada. Pero a veces nos cuesta incluso alegrarnos cuando al otro hermano le va bien. ¿Sí? Ahí está nuestra carne, nuestro ego, ¿no? Y acá Pablo les animaba a ayudarle a los hermanos en el Señor, a los hijos de Dios. Y esta ayuda no se limita a lo material, no se limita solamente al dinero, sino que muchas veces, hermanos, tiene que ver con la parte emocional, con la parte espiritual de las personas. A veces simplemente hay que estar dispuestos a prestar el oído, a prestar la oreja, decimos en Argentina. Hay veces que la gente necesita que le escuchemos, necesita conversar y sacar a veces de su ser lo que le está pasando. Y a veces no necesita ni siquiera porque somos primeritos para dar un consejo. Enseguida, no, porque esto que está pasando tenés que hacer esto y esto. Y el otro no nos pidió consejos. El otro solo... Ya me regué. Gracias. A veces solo prestar el oído y esa misma persona, al escucharse a sí mismo, encuentra las respuestas. O el Señor mismo le va mostrando las respuestas. O encuentra consuelo. Así funciona la mayoría de los psicólogos. No tengo nada en contra de los psicólogos. O sea, de hecho me parece que hacen una ayuda importante, pero muchas veces el psicólogo no dice mucho. Solo hace preguntas, escucha, hace preguntas y las personas mismas se van respondiendo y van encontrando un poquito el camino. Entonces, no pensemos que es solamente lo material, más bien es más de lo otro, lo emocional, lo espiritual. En la iglesia primitiva, abrir la casa, abrir el hogar, no era una metáfora, era literal, era necesario. Los creyentes estaban siendo perseguidos y el templo no estaba disponible, no había templos. Había templos, pero para otras cosas, no para el Señor. Y las personas necesitaban muchas veces, los hijos de Dios necesitaban refugio, los estaban persiguiendo tal vez, y eran escondidos en las casas de los cristianos en Roma. Eran los hogares, además, se habían convertido en iglesias. Como no podía haber templos, no se podían reunir como nosotros acá, que gracias a Dios no somos perseguidos, nadie está proscrito, no estamos acá y imagínense que de golpe entraba un patrullero ahí y todos presos, ¿no? O mínimo al pastor se lo llevaban preso. Eso no, ahora no pasa, en esa época sí. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, justamente.
que nos narra mucho de la historia de la iglesia del primer siglo. Capítulo 2, versículo 46. Y fíjense cómo hacían iglesia ellos. Y dice, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hoy no vivimos tal vez una persecución externa como les decía, pero sí enfrentamos una frialdad espiritual. Enfrentamos soledad como sociedad. Estoy diciendo, enfrentamos distracciones constantes. Esto continuamente nos está sonando, nos está distrayendo de lo que tenemos que hacer. Y aún incluso de nuestra propia familia. Cuando estamos juntos, suena el teléfono y ya dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Desconexión emocional. Hoy la sociedad en general, padres e hijos están divorciados emocionalmente. Que no entendés nada, papá. Vos sos de otra época, sí, pero eso no significa que pueda haber una conexión emocional. Tiene que haber. Y hoy el mundo nos lleva a eso y necesitamos nuestra ayuda y nuestra hospitalidad. Puede ser justamente un oasis en medio de toda esa sequía emocional. Y fíjense, no toqué todavía el tema espiritual. La gente necesita contención, incluso emocional. La segunda parte de este versículo dice, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ahí creo que no deja lugar a dudas. Y acá ya no habla de los hijos de Dios. Y acá hay una palabra súper importante, que está segunda ahí. Estén siempre. Esa palabra es totalmente inclusiva. ¿Cuándo? Siempre. ¿A quiénes? Siempre. La otra sí me decía, los hijos de Dios. Acá me está diciendo siempre. Y siempre, siempre. No hay condición a brindar hospitalidad. Acá Pablo va un paso más allá. No se trata solamente de ayudar en la necesidad. La primera parte hablaba de la necesidad de los hijos de Dios. Acá trata de una disposición constante a la hospitalidad. No ocasional. No cuando todo está limpio, no cuando todo está ordenado, no cuando tengo tiempo, no cuando puedo, siempre. No, cuando nos sentimos más bondadosos o generosos, ¿sí? Porque tenemos tiempos y somos seres emocionales y el Señor nos hizo de manera emocional y a veces podemos estar pasando por un tiempo tal vez de mayor gratitud y bueno, le voy a devolver al Señor un poquito de todo lo que me da. Y otro momento, no tengo tiempo, no tengo cómo, no tengo plata, no tengo nada que ofrecerle, como que hubiera que ofrecer algo extraordinario, ¿no? Fíjense la palabra del griego. El Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego y Pablo escribía en griego, como buen romano, porque Pablo era ciudadano romano. Y la palabra que define la hospitalidad es la palabra filosegnia. Y literalmente esta palabra, el significado es amor por el extranjero o amor por el diferente. Eso es ser hospitalario. Entonces no está hablando de ser hospitalario con los hijos de Dios, con mi vecino, con mi amigo, con mi familia. Otra vez, siempre. ¿No? Ahí doblemente, ¿no? Se extiende a aquellos que aún no pertenecen a esta gran familia de familias. A mi vecino, al conocido, a aquel que tal vez esté pasando necesidad. Y la hospitalidad no siempre tiene que ver con recibirlo y que duerma en mi casa. Tiene que ver con recibirlo, con poder invitarle a almorzar, invitarle a tomar un café, escucharle, darle de mi tiempo, ¿no?
No necesariamente tiene que ser en tu casa, tal vez. Es, bueno, tomémonos un café en el café de la esquina. Pero le estamos dando de nuestro tiempo. Hay veces que te toman fuera de tu casa y no vas a esperar a que vuelvas a tu casa para ser hospitalario de alguna manera, ser generosos. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas capítulo 14, versículos del al 14. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, fíjense, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. ¿Sí? Los desclasados de esa época, los discriminados de esa época. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Porque claro, es fácil invitar al que yo sé que me va a devolver el favor. ¿Sí? Yo lo invito al Cristian y el Cristian dentro de una semana, un mes, me va a invitar probablemente. Creo, ¿no? 2 veces. Aquel que sabes que lo más probable es que no te vaya a devolver el favor. O peor aún, que tal vez nunca más le vuelvas a ver. Entonces no hay chance. Porque la devolución, dice, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Y esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Mateo, lo dijo Jesús. La hospitalidad, la verdadera hospitalidad justamente no es recibir a gente para impresionar o con doble intención, sino a amar y servir. ¿Quién no ha invitado a su jefe para quedar bien en la casa, no? Venga, jefe, yo le invito a comer un asado en casa. Y peor aún, por ahí decimos, no, vamos a pedir comida afuera, porque no, mi amor, ¿cómo vas a cocinar? Viene el jefe. Y todavía quedamos mal con nuestra esposa. En mi caso yo cocino. Sí le invito a comer un asado, ¿no? Pero acá el Señor habla de invitar a los que no nos van a devolver el favor. No dice que no invites a tus amigos y a tus hermanos también, ¿no? Esto no quiere decir. Sino que no solo eso. Jesús fue el mayor anfitrión. Abrió su vida, abrió su corazón a los rechazados por la sociedad en ese momento. Abrió su sabiduría. Jesús era considerado un maestro, el rabí. Y en la sociedad en esa época de los judíos, primerito llegaban a la educación pública, digamos, los que tenían dinero, los que podían pagar en la sinagoga. Y después, si era meritocracia. Si te sabías el Pentateuco de memoria, bueno, empezamos a hablar. Y iban pasando diferentes pruebas hasta que llegaban a ser estos fariseos. Por eso tanto orgullo en el corazón de los fariseos. Porque había habido mucho sacrificio detrás, mucho estudio. Pero a quienes llamó el Señor Jesús era a los obreros, a los peones, a los que estaban trabajando con sus padres, pescadores, hijos de pescadores, carpinteros, hijos de carpinteros, aquellos que seguramente habían sido rechazados y que seguramente no iban a tener otra oportunidad. Por eso creemos que eran gente joven los que lo seguían, los discípulos de Jesús. Jesús tocó al leproso, recibió a los niños. En esa época no era común que los adultos se trataran con niños. Los niños estaban con las mujeres, con las mamás. Y solo aquellos que eran o iban a educarse a la sinagoga estaban en contacto con un hombre o un varón adulto. Jesús habló con la samaritana. Para los que no entienden, samaritanos y judíos no se podían ni ver. Y sobre todo para los judíos, los samaritanos
eran peor que los animales, casi. Eran totalmente impuros, totalmente desclasados. Por eso la mujer samaritana en el pozo, cuando Jesús le pide, no solo le habló, sino que le pidió que le sirviera agua. Para ellos era casi como que le estaba un cerdo pidiendo que le sirva agua. Y por eso la mujer se sintió sorprendida al principio. Y si algún judío hubiera presenciado esa escena, le hubiera dicho a Jesús, ¿cómo le abras a esa cosa? Porque para ellos no era persona, era una cosa. Jesús abrió su corazón a cada una de las personas que todos los demás habían rechazado. Fíjense en el libro de Génesis, en el capítulo 18. No lo vamos a leer, pero todos deben recordar. Hay una escena que Abraham está en el medio del desierto en su campamento y de golpe así a lo lejos ve a 3 forasteros, 3 extranjeros que venían caminando. Y la Biblia dice caminando, no venían ni en camello, ni a caballo, ni en una caravana, 3 solitos caminando. Y si se recuerdan, la palabra dice que Abraham salió corriendo. Se levanta, deja de hacer lo que estaba haciendo y sale corriendo a recibirlo a los abrazos. No sabía quiénes eran. A la final, y les dio de comer, los tuvo en su casa, y a la final se entera que estos eran mensajeros celestiales de parte del Señor. No eran nada menos que ángeles. Y la recompensa de Abraham fue la promesa de un hijo. Algo que tanto estaban esperando. Pero Abraham fue un buen anfitrión. Vayamos a la vida real. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos ver esto en Alianza Puembo? Como iglesia, como esa familia de familias. Primer punto, podemos convertir nuestra casa en un altar de bendición. La casa de cada uno de nosotros se puede convertir en un altar de bendición. Tal vez ustedes están pensando, ¿y cómo? ¿Cómo hago eso? Tu casa puede ser ese altar, ese espacio sagrado donde tal vez una persona escuche la palabra del Señor por primera vez y que nunca más se va a olvidar de dónde fue. Y no es que tu casa se va a volver sagrada de manera mística, ¿no? A veces creemos, ¿no? Ay, tocamos así porque esto es suelo sagrado. No, es sagrado para el Señor. Porque la actividad que se desarrolló en ese lugar fue sagrada para Dios. Una nueva alma para el reino de los cielos. Yo contaba en el primer culto que recordaba hace un tiempo atrás, no mucho por si acaso, por redes sociales me entero que había un grupo ahí en Facebook y me lleva la invitación de que justo se iba a cumplir 25 años de que había terminado la escuela primaria. No me vayan a pensar la escuela secundaria, igual hace más, pero... Y me estaban invitando y tenía que volver a mi pueblo. Y claro, había gente que hacía literalmente 25 años que no veía. Y que habían sido compañeros del barrio, vivían acá a la vuelta, acá, allá en la esquina. Jugábamos al fútbol todos los días, nos veíamos en la escuela. Y algunos sí, literalmente decían, sí, Cristian, vos sos Cristian, ¿no? Y otros, ¿quién será? Y hubo un chico que vino así y él de una me dijo, sí, vos sos Leandro. Y yo, hola, sí, vos. No sabía quién era, no sabía el nombre. Dice, ¿no te acordás de mí? No. Claro, con mucha vergüenza, ¿no? Y él, ¿por qué se acordaba? Y él inmediatamente me dice, yo aprendí a andar en bicicleta con tu bicicleta. Vos me prestaste tu bicicleta para que yo pudiera aprender a andar en bicicleta. Y ahí me vino la mente. ¿Sí? Pero no, físicamente estaba totalmente distinto.
Pero él no se olvidaba más de eso. Y qué lindo que pueda pasar, que tal vez alguno el día de mañana se encuentre con ustedes y diga, yo recibí al Señor en tu cocina. Yo escuché por primera vez la palabra de Dios en tu sala. Capaz que ni siquiera le hablaste vos, pero fue en tu casa. Abriste tu casa para que eso se diera lugar. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un poquito más de 30 GP, grupos pequeños de hogar, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo hice, está bajo mi responsabilidad, es ver, bueno, a ver cuántos hay, ¿no? Versus el número de miembros que tenemos en la iglesia. No quieren saber. Claro, porque tal vez 30 parece un número, ¿no? Qué lindo número. Pero si vamos al porcentaje de la gente que está asistiendo a los grupos pequeños versus al total de la gente que viene en general los domingos, no es muy favorable ese porcentaje. Y ese, bueno, no tienen que ustedes preocuparse, esa es mi preocupación, esa es una de mis tareas, que esos grupos pequeños se multipliquen. Que tu comedor pueda ser el púlpito donde el evangelio se anuncie por primera vez para una persona. Un café puede ser el comienzo en tu casa, el comienzo de un discipulado. Y no creamos que solo los pastores podemos discipular a la gente. La idea de los grupos pequeños es que el trabajo que nosotros no podemos hacer, porque hoy la iglesia tiene cerca de 600 miembros. ¿Cómo hago para ver a 600 miembros? Ni en todo el año les digo. O sea, tener una conversación, tener un discipulado real. Por eso necesitamos los grupos pequeños. Para que ese discipulado se pueda dar en un número más pequeño, que sea mucho más fácil de manejar y que pueda haber esa relación de familia. La segunda o el segundo punto es ser una iglesia más allá de los domingos. Porque a veces hay personas que nos vemos solamente el domingo. Y Alianza Pombo es una iglesia que tiene mucho más actividades en la semana. Los miércoles vienen las damas, los jueves vuelven a venir las damas y vienen los varones, ¿no? Los jueves también en la tarde vienen los niños de Pombo Kids, los más grandes, el grupo de conectados. Y eventualmente hay actividades y hay eventos que se desarrollan en la iglesia los días de semana, que siempre las estamos anunciando. Pero más allá de eso, hay personas que solo le vemos el domingo, si es que le vemos. Porque por ahí uno vino al primer culto y el otro al segundo culto y ya no nos vimos. Entonces el desafío como iglesia es que no seamos solamente una iglesia solamente del domingo. Mírense con el que está al lado. Mírense con el que está al lado. Tal vez muchos de ustedes, ojalá no sean muchos, tal vez es la primera vez que se ven, o la primera vez que están al lado. Tal vez nunca hayan conversado. Tal vez no conozcan el nombre del que está al lado. Ya tengo un barbudo acá al lado que no sé cómo se llama. Justo te vi a vos y me inspiré. Pero la idea, y si queremos ser esa familia de familias, es que también el domingo busquemos personas diferentes para que podamos conversar. Porque no sabes si tal vez ahí está el inicio, otra vez, de un discipulado o de una gran amistad a lo largo de los años. Pero si nos vemos siempre con los mismos, nos saludamos siempre con los mismos, y me voy porque tengo que ir a almorzar, me están esperando en casa, ¿por qué no invita a alguien que nunca hayas invitado a almorzar de la iglesia? Y que se sorprenda el otro, me invitó no lo conozco, pero bueno,
Vamos a ir, es gratis. Encima dice que hace buenos asados. Veamos ahí. Ser una iglesia más allá del domingo. Tal vez hayas identificado en algún momento a alguien que hace semanas que no viene. Y tal vez le estás criticando. Ese hermanito ya se ha enfriado. Hace 3 semanas que no viene. En vez de criticarle, llámale. Y no le mandes el mensajito, te puedo llamar. Llámale, que se sorprenda. Y estoy seguro que más de uno de esos hermanos que hace mucho que no vienen, van a ver, y capaz que ni en agenda te tienen. No, y bueno, atiendo. Y ha sido un hermano de la iglesia, le dice a la mujer, y que quiere tomar un café, no sé. Que sea una linda sorpresa. Abre tu hogar también. Ahora, necesitamos más grupos pequeños, necesitamos que la iglesia esté cuidada. Necesitamos que también se pueda impartir la palabra del Señor más allá del domingo también. Que puedan explorar y profundizar toda la sabiduría que hay en la palabra del Señor en los grupos pequeños. Pero necesitamos que haya más grupos pequeños y que haya más personas que estén dispuestas y digan, pastor, yo quiero abrir mi casa para un grupo pequeño. Y que ahí me den un problema. ¿Sí? ¿Y ahora quién le mando? ¿No? Eso es ser iglesia más allá del domingo. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si en Alianza Puembo, cada casa, cada uno de los hogares de esta iglesia fuera un faro espiritual dentro de la ciudad de Quito? ¿No creen ustedes que tal vez algo cambiaría, o un poquito aunque sea, en la sociedad? O al menos en lo que nos rodea. ¿Qué impacto tendría en la comunidad si cada hogar de esta iglesia fuera una embajada del reino de Dios? La palabra dice que somos embajadores del reino de los cielos. Así que cuidadito cómo te portas con tus vecinos. Porque esa es la imagen que van a tener tus vecinos del reino de Dios. Y si tenemos realmente un testimonio de buen embajador del reino de Dios, no vas a tener que invitar a tu vecino que venga a la iglesia, va a venir solo. Te va a decir, vecino, ¿a qué hora es el domingo? ¿A qué hora le caigo? Porque va a querer lo mismo que tenés vos. Tal vez ni sepa, ni le tengas que decir que somos de la alianza, que somos cristianos, que no somos testigos, que no somos mormones, van a querer venir. Y acá el Señor les va a hablar. No va a necesitar que tal vez abramos la boca nosotros. Pero para eso tenemos una tarea y un desafío, que es ser embajadores del reino de Dios. Para ir terminando, hermanos, tal vez ahora puedan estar surgiendo excusas en su cabeza, en su mente. No, es que mi casa es chiquita, ¿sabés, Leandro? Es que no tengo la casa que vos tenés. No conocen mi casa, creo, la mayoría, pero capaz que se imaginan. Es que no tengo muebles bonitos, ¿no? Hace mucho que no cambio los muebles. Esperemos al año que viene, que sí, con mi esposa ya dijimos, vamos a cambiar los muebles. Y ahí capaz. Excusas. Es que me da vergüenza. Es que yo no sé hablar, yo no conozco mucho de la Biblia. ¿No? No, es que usted es pastor, sí, usted estudió, ¿no? Pero yo no conozco la Biblia. Otra vez, no hace falta. Es el Señor el que les habla a las personas. No tenemos que convencer a nadie nosotros. Es el Señor el que da convencimiento. Es el Espíritu Santo que obra en el corazón de cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso y abrir nuestra casa, abrir nuestro corazón, abrir la mano para aceptar la otra mano. Jesús no nació
en un palacio. Y él iba por ahí, dando las buenas nuevas. Y fíjense el impacto que él tuvo. El evangelio, la iglesia primitiva, no nació en una catedral. Las catedrales vinieron mucho tiempo después. Y por el ego y el orgullo del hombre, que querían hacer cosas majestuosas para que vean cuán grande era el Papa. No necesitó Dios de que se construyan grandes catedrales, sino hogares abiertos, casas abiertas que abrieran el corazón y abrieran el mensaje del Señor para las personas que lo necesitaban, que lo estaban buscando y tal vez no sabían que estaban buscando, porque estaban mal espiritualmente, mal emocionalmente y estaban buscando ayuda. Hoy vivimos, como les dije, en un aislamiento que es lo común para la sociedad. Yo con los míos y el resto verán. No somos para nada solidarios, pero nosotros como iglesia somos llamados a lo extraordinario. Si hoy lo común es eso, lo ordinario es eso, porque el real significado de la palabra ordinario es común. Dicen que sos extraordinario no significa que sos gran cosa tampoco, ¿no? Es que sos fuera de lo común. Eso y decirte que sos raro es más o menos lo mismo. Pero el Señor está buscando lo raro. El Señor está buscando que seamos lo raro dentro de la sociedad y que abramos nuestro corazón. Haz un espacio en tu semana tal vez para invitar a alguien, no necesariamente a comer o algo sencillo o a tomar un café. El Señor seguramente al salir de esta reunión te va a poner en tu corazón alguna persona que seguramente sabes que no la está pasando bien, que necesita ayuda, que puede ser de tu iglesia, de tu familia cercana o no. Tal vez es un vecino, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es tu jefe. Qué miedo hablarle al jefe del Señor. Y tal vez ese jefe después te lo agradezca con un ascenso. Pero no busquen el ascenso. No. Amén, dice. Que sea como lo que decía Jesús. A aquellos que sabes que incluso, no te van a devolver el favor. No te quedes esperando devolver el favor. Porque cuando te quedes esperando que te devuelvan el favor, te vas a frustrar y te vas a enojar con esa persona. Y todo lo que hiciste para abrir tu corazón, lo borraste con el codo. Si forma parte de un grupo pequeño, tal vez considera ser anfitrión. ¿Sí? Tal vez has estado recibiendo, has estado siendo cuidado buena parte del tiempo. Ya has crecido. Y ahora el Señor te dice, bueno, ya. Empieza a volar solito. Y empieza a considerar tal vez abrir tu casa para ser anfitrión de un grupo pequeño. Y que el Señor te guíe. Una de las excusas siempre es que yo no sé, es que yo no conozco la palabra. El Señor no busca preparados, prepara a los dispuestos. Y si tú estás dispuesto, el Señor te va a dar los medios, te va a preparar. Y es más, vas a decir, no sé cómo, pero me salió decirle esto al hermano y el Señor le bendijo. Es que no sos vos, no soy yo, no somos nosotros, es el Señor. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso y abrir nuestro corazón, abrir nuestra casa. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por todo tu amor, por toda tu bondad, Padre. Gracias porque no estamos acá por nosotros mismos, sino porque tú nos escogiste y tú nos trajiste aquí a tu casa, Señor. Bendícenos, ayúdanos a que mi casa sea tu casa, Señor. Haz que mi hogar sea un altar de tu presencia.
Que la presencia del Espíritu Santo habite todo el tiempo en mi casa. Que mi mesa sea una mesa de reconciliación. Que en mi mesa pueda haber alguien que se reconcilie contigo, Señor. No por mis fuerzas, no por mi conocimiento, sino por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, papá, a dar refugio a aquellas personas que están necesitando, Señor, de tu amor, de tu consuelo, de tu gracia, Padre. Porque lo que por gracia recibí, por gracia doy. Que podamos hacer esto un lema de vida, Padre, todo el tiempo. Que cada una de las familias y los hogares de Puembo puedan ser un faro de luz, un faro de misericordia, un altar de bendición para la ciudad de Quito. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre. Tu presencia que damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar adorándole a nuestro Dios. Amén. Quisiera decirte y describirte, no puedo contenerme, te tengo que contar, pero no existen colores para demostrarte, no tengo palabras para lo que encontré. Es bello y maravilloso, poderoso y glorioso, santo y piadoso y fiel. Ya te digo quién es mi rey. Dale toda gloria, dale toda honra, solo Él es digno. Yo te digo quién es mi rey. No hay nadie más grande, tienes que adorarle, Él todo lo merece. Yo te digo quién es mi rey. No lo tiran las piedras, yo voy a cantarlo, no tengo las notas para armonizar con el coro del cielo, por todos los siglos, una sinfonía eterna y angelical. Es bello y maravilloso, poderoso y glorioso, santo y piadoso y fiel. Yo te digo quién es mi rey. Dale toda gloria, dale toda honra, solo Él es digno. Yo te digo quién es mi rey. No hay nadie más grande, tú tienes que adorarle, y Él todo lo merece. Yo te digo quién es mi rey. Oh, oh. Es mi rey, es mi Dios, es mi roca, me protege, es mi rey, mi pastor, es mi ancla, me defiende, es mi rey, es mi Dios, es mi roca, me protege, es mi rey, mi pastor, es mi ancla, me defiende. Yo te digo quién es mi rey. Dale toda gloria,
el otro domingo.